El presidente Daniel Noboa dispuso al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que inicie una auditoría interna y verifique los datos de homicidios, muertes violentas, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas durante el gobierno de Rafael Correa. Esto ante una posible manipulación sistemática de esta información en los gobiernos pasados. Más tarde, el INEC informó que había convocado a entidades como el Ministerio de Salud, Registro Civil, Ministerio del Interior, Medicina Legal, Fiscalía y Consejo de la Judicatura para realizar una revisión integral de estos datos. Y el presidente Daniel Noboa ordenó al Banco Nacional de Fomento en liquidación condonar los créditos impagos de hasta $5.000 en coactiva. Mediante decreto ejecutivo señaló que el objetivo de esta medida es ofrecer una nueva oportunidad a aquellos afectados por deudas que se consideran irrecuperables. El documento oficial especifica que eso se aplicará a créditos en fase de apremio y calificados con riesgo E hasta la fecha. En total, el gobierno condonará más de 134 millones de créditos. Alivio financiero. Presidente Noboa dispone que Banco Nacional de Fomento condone deudas de hasta $5.000. El primer mandatario firmó el decreto ejecutivo 383, en el que dispone la medida de alivio financiero desde Nueva York, Estados Unidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso que el Banco Nacional de Fomento condone los créditos coactivos en fase de apremio y calificados con riesgo E, que estén totalmente provisionados y sin garantías reales para su ejecución, de hasta $5.000 de clientes del Banco Nacional de Fomento, en liquidación desde el 2016. Lo hizo a través del decreto ejecutivo 383 firmado este viernes, 6 de septiembre del 2024, desde Nueva York, Estados Unidos, donde el primer mandatario realiza una gira que también incluye Canadá. Esta decisión se toma después de que el Banco Nacional de Fomento emitió un informe técnico el 23 de agosto pasado para la condonación de deudas de hasta $5.000 que sean consideradas recuperables. La condonación será aplicada a las operaciones registradas hasta la fecha de la publicación del decreto ejecutivo que dispone la condonación, siempre que cumplan y se verifiquen documentalmente las condiciones específicas exigidas. En tanto, en sus redes sociales el presidente Noboa aseguró que esta medida representa 134 millones de alivio financiero. A este país no le hacían falta oportunidades, sino voluntad política. He dispuesto que no se te cobre más y que los créditos de hasta $5.000 en el Banco Nacional de Fomento sean condonados. Son 134 millones en alivio financiero para los ecuatorianos que han estado esperando por un gobierno que crea en ellos, indicó el presidente Noboa desde Nueva York. Seguimos con las noticias. Recompensa en efectivo se ofrece por información de bandas relacionadas con ataque con dron explosivo a Cárcel La Roca. Quienes tengan datos pueden llamar gratis al 131. A través de la cuenta en la plataforma X Plan de Recompensa se ofrece una recompensa en efectivo a quien proporcione información que ayude a localizar y capturar a las bandas delictivas relacionadas con el atentado a la Cárcel La Roca, en Guayaquil, con un dron cargado de explosivos. El hecho se registró la madrugada de este jueves, 5 de septiembre. El dron se asentó en el techo de este reclusorio, en el que permanecen detenidos personajes políticos, por actos de corrupción e integrantes del crimen organizado. Uniformados del Grupo de Intervención y Rescate hicieron una detonación controlada que provocó daños en el techado del penal. Sin embargo, el gobierno anunció que ninguno de los 78 internos que permanecen allí será trasladado. Entre ellos están Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Angulo, alias Invisible, uno de los procesados por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el año pasado. Plan de Recompensas ofrece compensaciones a quienes informen sobre escondites, caletas, armas o paradero de los cabecillas de las bandas. Quienes tengan esos datos pueden llamar gratis al 131. Seguimos con las noticias. Andrés Fantoni dice que el reglamento para elegir fiscal general que propuso Augusto Verduga dejaba la puerta abierta a que los reos de La Roca aspiren a ocupar el cargo. Hubo una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para reunirse este viernes y aprobar el articulado, pero no se concretó. Aunque fue una resolución tomada por el Pleno, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debatieron el reglamento como lo habían previsto, pues no hubo convocatoria a sesionar. Este viernes, 6 de septiembre, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana debía reunirse en una sesión extraordinaria con la intención de discutir y aprobar el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, después de haber desarrollado 4 mesas técnicas en las que participan equipos de asesores y, por momentos, los consejeros. Pero esto no se concretó. El presidente del Consejo, Andrés Fantoni Baldeón, no convocó a la plenaria y se debería a que continúan discusiones internas, ya que se trabaja sobre 3 proyectos planteados por 3 grupos. Una propuesta es de los vocales Augusto Verduga Sánchez, Nicole Bonifaz López y Yadira Saltos Rivas, la segunda, de Andrés Fantoni, Juana Verde Soto del Salto y Jazmín Enríquez Castro, y la tercera es de Juan Guardera Cisneros. Según Fantoni, en esas mesas técnicas han avanzado en un 50% en el texto. Se conoció que el debate iba en la fase de calificación de méritos de aquellos que se postulen, aunque los detalles se manejan bajo reserva.
Este reglamento propicia fricciones entre los vocales. Verduga reclama agilidad para aprobarlo, tomando en cuenta que quedan 7 meses para que la actual fiscal general, Diana Salazar Méndez, concluya su periodo de 6 años. Seguimos con las noticias. El TCE admite la denuncia de la concejala Ana Choes contra Aquiles Álvarez por violencia política de género. Para el 3 de octubre se dispuso la audiencia única de pruebas y alegatos que se desarrollará en la sala de audiencias del TCE, en Quito. Este viernes, 6 de septiembre, el Tribunal Contencioso Electoral publicó en su página web la admisión a trámite de la denuncia por violencia política de género que interpuso el 26 de agosto la concejala Ana Choes en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Fernando Muñoz, juez del TCE, tomó la decisión y fijó para el 3 de octubre la audiencia única de pruebas y alegatos en la que deberán comparecer ambos, en el edificio del TCE, en Quito. Choes, edil del Partido Social Cristiano, indicó en la denuncia que Aquiles Álvarez habría incurrido en 3 infracciones del Código de la Democracia relacionadas con la violencia política de género, que menciona que realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. Imponer sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Choes, quien asumió la titularidad luego de la renuncia de Jorge Acaiturri, explicó a este diario la semana pasada que los actos en los que basa el argumento de su denuncia se registraron durante las sesiones del Consejo Cantonal del 11 de diciembre de 2023 y del 9 de mayo de 2024. En la sesión de diciembre hubo roces entre Álvarez y Choes al abordar el tema de la entrega de tabletas. El 9 de mayo de este año hubo un nuevo cruce de palabras luego que la concejala criticara la ausencia de la autoridad, por una licencia, y señalara que no se estaba cumpliendo la disposición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en la que se establece que los consejos municipales deben sesionar ordinariamente cada 8 días. Choes afirmó que ha sido totalmente excluida de las transmisiones del Consejo Cantonal y que incluso no dispone de un micrófono para exponer sus argumentos durante las sesiones. Según el artículo 279 del Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos unificados, la destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Hace 2 días el mismo juez electoral, Fernando Muñoz, admitió otra denuncia por violencia política de género contra el alcalde de Guayaquil. Esa querella fue interpuesta el 19 de agosto por la asambleísta de ADN Lucía Jaramillo, porque Álvarez le dijo niña vaga y vocera turra del gobierno. La audiencia de ese caso será el 20 de septiembre. El desmantelamiento del bloque ITT enfrenta al Ministerio del Ambiente y a la Corte Constitucional. Inés Manzano señala que sentencias anteriores de la misma Corte impiden que se pueda avanzar en el cumplimiento del mandato popular. Ya se metieron en camisa de 11 varas sin saber leer ni escribir. Ahora me resuelven en derecho. Este es el pedido de la nueva ministra de Ambiente, Inés Manzano, quien afirma que son los mismos dictámenes de la Corte Constitucional los que impiden el avance del desmantelamiento del Yasuní ITT. Necesito una nueva licencia ambiental. Las licencias ambientales en los sectores hidrocarburíferos y sobre todo en este sector donde tenemos unas comunidades indígenas, tengo que hacer la consulta libre, informada y previa. Que hoy mantiene un candado debido a que el organismo constitucional en el 2003 echó abajo el decreto 754, que reformaba el reglamento al Código Orgánico de Ambiente. Esto no es una actualización de un plan de manejo de cierre y abandono nada más. Esto es otra actividad. Que se encuentra en un área de influencia de una comunidad indígena y que generaría un impacto de alto riesgo. De ahí que desde esta cartera de Estado se busca respuestas por parte de la Corte Constitucional. Y seguramente la Corte quiere que llegue una demanda por incumplimiento de sentencia. Pero yo no he incumplido, porque yo lo que les estoy diciendo es: ustedes me prohibieron hacer consultas libres, informadas, previas, ustedes me solucionan eso. Manzano también cuestionó que actualmente existen 157 sentencias de la Corte Constitucional que constituyen un nuevo marco legal para esta cartera de Estado. El gobierno entregó la garantía soberana para el desarrollo del Cantón Daule en la provincia del Guayas. Se tiene previsto que la Corporación Andina de Fomento entregue un crédito de $35 millones. Este jueves, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda de actividades aquí en la provincia del Guayas. Entonces, el primer mandatario realizó la entrega de la garantía soberana para el desarrollo integral de Daule. La Corporación Andina de Fomento dará un crédito de $35 millones, mientras que el municipio de Daule
Daule de sus recursos pondrá 50 millones de dólares. Desde el gobierno se aseguró que el cantón gozará de este paquete de obras en un par de años. Con la regeneración de avenidas principales y la construcción de un malecón en la parroquia satélite La Aurora, se garantiza un crecimiento ordenado para su ciudad. Desde el inicio de nuestra gestión, enfrentamos grandes desafíos, con ataques narcoterroristas, deudas históricas y proyectos estancados por montones. Sin embargo, estamos encaminando al Ecuador por la senda correcta. Para Daule es un día histórico. Es por primera vez en los 204 años que tiene de vida que Daule accede a un aval de una garantía soberana por el gobierno nacional. Eso se debe también al manejo adecuado de los recursos municipales. Bien, y más temprano el presidente de la República asistió a la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil La Aurora. En estos centros, menores entre 0 y 3 años reciben cuidados, desarrollan sus habilidades y reciben varias comidas al día para no caer en desnutrición infantil. Se espera que al finalizar el año en Daule, provincia del Guayas, existan 8 centros de este tipo. Durante su discurso, el presidente de la República aseguró que no le interesan las revanchas políticas. Escuchemos. Estar al frente en esta guerra contra la indiferencia, en esta guerra contra la inseguridad, en esta guerra contra la vieja política, contra un viejo país que nos quitó mucho, pero ahora es momento de hacer justicia. Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron este jueves allanamientos en el Consejo de la Judicatura por el caso Pantalla, en el que se investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso de jueces 2023. Como resultado de estas operaciones, 4 personas fueron detenidas. 4 personas detenidas con fines investigativos es el resultado de los operativos ejecutados este jueves como parte del caso Pantalla, en el que se investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso de jueces para la Corte Nacional de 2023, declarado nulo en enero de este año. Entre los detenidos están 2 ex asesores del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así como otros 2 actuales funcionarios. Entre los indicios recabados están además archivos y dispositivos digitales que contendrían las pruebas de un posible delito. Los allanamientos se extendieron también a los departamentos de tecnología y talento humano de la Judicatura, pues según la Fiscalía se habría solicitado información en 8 ocasiones sin respuesta. Ante ello, el Consejo de la Judicatura en un comunicado aseguró que se brindarán todas las facilidades para el desarrollo de esta investigación. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea no tiene fecha aún para reunirse y retomar el juicio político a la fiscal general Diana Salazar, como lo dispuso el CAL. Sin embargo, las bancadas del Partido Social Cristiano, ADN y Construye dicen que no darán sus votos para destituirla. Aunque la decisión la tomó el CAL la noche de este día miércoles, hasta este jueves todavía la Comisión de Fiscalización no se ha convocado para abocar conocimiento de esta decisión de la reactivación y la unificación de los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Quienes sí se han pronunciado han sido las diferentes bancadas. Han adelantado, por ejemplo, que en el Partido Social Cristiano, en Construye y también en ADN no respaldarán esta posibilidad de enjuiciar a la primera autoridad de la Fiscalía. Quienes también se han pronunciado sobre los argumentos de esta solicitud de juicio político son los interpelantes. Así respondió la asambleísta Paola Cabezas a la carta que envió la ministra Mónica Palencia a la Comisión de Fiscalización, en la que dice que buscará una sanción para la legisladora por sus comentarios, pues según Palencia incitan al odio. Esto mientras en la Comisión de Fiscalización esperan la convocatoria para que se reúna la mesa y abocar conocimiento de la decisión del CAL de reactivar y unificar las solicitudes de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Los legisladores de Héctor Valladares y Gisela Garzón son los interpelantes y hablan de las causales. Tienen que ver con demoras y demás ineficiencia alrededor de casos como el Encuentro, caso León de Troya, Sinohydro o INA Papers, sobornos. Con una posible fuga de información clasificada en los chats que se han hecho públicos, inclusive por medios internacionales, en conversaciones que tenía la señora fiscal con el ex legislador Ronnie Aleaga. Sobre este último argumento, Valladares no descarta que entre sus pruebas se pida el testimonio del ex asambleísta y ahora prófugo de la justicia, Ronnie Aleaga. No descartamos esa posibilidad,
pero en este momento no podría decirles que eso vamos a hacer. Tenemos que hacer todo el análisis y si fuera necesario, según nuestra estrategia técnica jurídica, podría darse el caso. El tratamiento del juicio político a la fiscal avanzará mientras la Asamblea espera que la Corte Constitucional se pronuncie. Sin embargo, es un juicio que por ahora no tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, ADN y Construye. El Partido Social Cristiano ha mantenido una postura que no ha cambiado. Sin embargo, quiero hacer una diferenciación, la del partido y mi pronunciamiento que tiene que ser oportuno luego que se conozcan los hechos en la comisión. Pero mi postura ha sido muy clara, creo que esta fiscalía ha demostrado que está atacando la corrupción. Los casos Metástasis, Purga, Plaga, Poder Judicial, Sinohidro, que sí está ya en camino, lo demuestran así. Según los legisladores, el riesgo que corre el juicio a la fiscal es que en el camino la Corte Constitucional deje sin efecto la sentencia judicial sobre los 3 juicios políticos a los ministros del gobierno anterior y se vea obligada a suspender este segundo juicio político. Una computadora de propiedad del ex vicepresidente Jorge Glass revelan un plan para conseguir rebajar su pena y una estrategia para destituir a la fiscal general del Estado. Los papeles son parte de la evidencia del caso Plaga. Objetivo: censurar y destituir a la FGE, que son las siglas de la fiscal general del Estado. Es lo que se lee en una de las páginas de los documentos que, a decir de la Fiscalía, fueron encontrados en una computadora del ex vicepresidente Jorge Glass. A hojas seguidas, un paso a paso de lo necesario para llevar a juicio político a la titular de la Fiscalía, Diana Salazar. Los casos que se expondrían, los fundamentos y también los recursos necesarios en el área comunicacional y jurídica para concretar ese objetivo. Advirtiendo alertas como, por ejemplo, que se requiere de una fuerte operación política con las otras bancadas para llevar adelante este juicio y que hay otras solicitudes que podrían hacer que este proceso dure 6 meses. En ese documento se lee una pregunta: ¿el momento llegó? En otro, titulado Memoria para Jorge, enero de 2023, se hace referencia a una conversación de una amiga con 2 asesores del Consejo de la Judicatura. Es una especie de carta sin un destinatario claro. Se lee: ellos proponen liderar el lobby con los jueces respectivos para lograr una rebaja de la sentencia en casación que me permita salir inmediatamente. Se referiría al caso Sobornos, pero lo propuesto no lo convence del todo, pues eso implica ratificar la condena. Continúa: les he insistido en buscar la prescripción o nulidad porque eso incluye al jefe en dicha resolución. En cambio, la rebaja y libertad inmediata solo me beneficia a mí. Se habla de reuniones posteriores con abogados, jueces y nexos en la judicatura. La computadora en la que se encontraron estos documentos fue incautada en casa de los familiares de Soledad Padilla, ex asesora de confianza de Jorge Glass, e inicialmente constaba como evidencia en un caso por peculado, pero hoy Fiscalía expone su contenido en el marco del caso Plaga, donde se investiga los nexos del crimen organizado y el sistema de justicia.